¿cómo están el día de hoy? Espero que hayan estado ayer muy bien y que bueno, hoy estemos con toda la actitud, con toda la emoción para empezar con nuestro taller emocional, que será nuestro primer curso taller que vamos a ver ya el día de hoy. Y bueno, antes de comenzar, ponernos nuestro gafet para así sentirnos partícipes. Y bueno, vamos a comenzar presentando a nuestra psicóloga, que nos va a impartir el tema de técnicas para el manejo y control de la depresión. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Espero que todos lo disfrutemos. Hola, buen día. Antes que nada quisiera presentarme. Mi nombre es Adriana Marcela Mesa Calleja. Yo soy profesora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana. Soy psicóloga y tengo más de 17 años trabajando estos temas de apoyo psicológico o atención a personas mayores. Deseamos que esta información que estamos compartiéndoles sea de utilidad para ustedes y que ayude en cierta medida a mejorar pues su estado de ánimo, la forma en la que se han estado sintiendo en estos momentos del confinamiento por la pandemia. Esperamos entonces que esta información les ayude a mejorar su calidad de vida. Bueno, pues vamos a comenzar. El tema que hoy yo voy a compartirles tiene que ver con la depresión en las personas mayores, en lo que comúnmente conocemos o se nombra como adultos mayores. Es importante resaltar primero, antes de comentarles la información que les quiero compartir, que se suele pensar, las personas que tenemos alrededor suelen pensar o decir que la depresión es una parte normal de nuestro proceso de envejecer. Es decir, se suele pensar que las personas mayores, por tener a lo mejor ciertas pérdidas más recurrentes o por el propio proceso del envejecimiento, es decir, por presentar algunos cambios físicos que comienzan a ser más notorios, la gente piensa que entonces deprimirse en esta etapa de la vida es normal. Y lo primero que les tengo que decir es que eso no es cierto. La depresión no es una parte normal o una parte que lleva mi proceso de envejecer. La depresión es una enfermedad de mi estado mental y que por lo tanto requiere ser atendida. Y hay una diferencia importante entre estar deprimido o deprimida y tener tristeza o manifestar algunas emociones de manera significativa o de manera importante, como puede ser la tristeza. Entonces eso es lo que quiero tratar de platicarles hoy, ayudarles a diferenciar entre cuando estoy triste y cuando esa tristeza puede convertirse ya en una depresión, y en ese momento es en el que tengo que acudir a recibir ayuda especializada por parte de un psicólogo o psicóloga de preferencia que tenga experiencia en trabajar con personas mayores. Entonces, bueno, lo primero que quiero compartirles es que la depresión es un trastorno, en psicología se le conoce como un trastorno del estado de ánimo, es decir, de cómo me siento respecto a mis emociones y cómo esas emociones o ese sentimiento genera un impacto en mi vida. Hay otros trastornos del estado de ánimo aparte de la depresión que a veces suelen confundirse, ¿no?, con este estado de ánimo deprimido o disminuido, ¿sí? Como por ejemplo el trastorno bipolar, en el que una persona puede sentir tristeza profunda o importante, sentirse muy 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 tristes, y de un momento a otro comenzar a sentirse muy contentas, con mucha energía, con muchas ganas de quitar las cortinas y lavarlas y pintar la casa, y con una especie de energía excesiva. Y entonces una característica importante de la bipolaridad es que el estado de ánimo cambia repentinamente. Un dato súper importante que ustedes deben de saber es que
estos trastornos del estado de ánimo, una de las características principales es que afectan mi vida cotidiana. Y es importante que ustedes lo sepan, porque cuando yo estoy triste, yo puedo manejar mi tristeza de determinada manera que eso no afecte mi vida cotidiana. Cuando yo tengo un trastorno del estado de ánimo, sea un trastorno depresivo, o sea un trastorno bipolar, o sea un trastorno afectivo, yo no puedo controlar mi estado de ánimo. Mi estado de ánimo me sobrepasa y eso afecta mi vida cotidiana. No me quiero levantar, no me quiero bañar, no quiero comer o como de más. Es una conducta que escapa de mi control y por lo tanto es donde yo comienzo a alarmarme. De manera contraria a lo que les comento, que es un sentimiento o una emoción quizás exacerbada, o quizás cuando la siento en una dimensión muy grande, como por ejemplo una tristeza muy grande, una alegría muy grande, un enojo muy grande. Esa emoción o ese sentimiento dura un momento corto, en el que se siente así con tanta intensidad, y después yo comienzo a pensarle, a reflexionarle, y eso me ayuda a controlarla, a que poco a poco disminuya. Cuando tengo un trastorno del estado de ánimo, por más que yo trate de pensarle, por más que yo trate de resignificar o de tratar de entender por qué me está pasando esto, yo no lo puedo controlar y esa sensación no disminuye. Entonces, por eso es importante que entendamos que hablar de un trastorno del estado de ánimo implica que se tiene un padecimiento, implica que se siente uno tan mal que esa condición modifica lo que vivo diariamente, ¿sí? Entonces, es importante que también ustedes identifiquen que yo puedo sentir tristeza cotidianamente. Es importante que ustedes sepan que mis emociones trabajan diario, están presentes en mi vida diariamente, ¿no? Y entonces yo puedo sentir emoción por levantarme, yo puedo sentir emoción, alegría, porque llegan a lo mejor mis nietos, mis nietas, y les abrazo y me emociono con eso, me siento contenta. Me siento muy alegre por eso. Así como también si alguien llega y me dice que lamentablemente falleció una persona que yo quería mucho o una persona con la que tenía una relación cercana, claro que yo voy a reaccionar con una tristeza, pero esa tristeza tiene una causa identificable. Yo sé que me siento triste por la noticia que me acaban de dar, ¿no? Y a lo mejor duro todo ese día, 2 días, 3 días quizás, con ese sentimiento de tristeza cada que recuerdo a esa persona. O si por ejemplo voy al funeral y al sepelio de esa persona, pues claro que por las circunstancias que hay, yo voy a sentirme triste. Pero insisto, hay una causa que yo identifico como la fuente de mi tristeza, ¿sí? Entonces, cuando yo identifico esa fuente de mi tristeza o cuando yo identifico esa causa yo la pienso, la resignifico o simplemente esa causa desaparece y entonces mi tristeza también se va con ello. Y entonces ya no afecta mi vida cotidiana, ¿sí? Cuando tenemos un trastorno o un padecimiento, es decir, cuando sí estamos deprimidas o deprimidos, yo no puedo controlar eso, pero sí es importante que ubiquemos que esa condición de sentirme de esa manera tiene un periodo. Yo me siento así, de manera tan abrumada, tan triste, con algunos pensamientos que ahorita les voy a ir platicando, en un periodo de 15 días. Ese es el tiempo en el que yo vivo esa condición, pero la vivo muy intensa, muy de manera muy importante. Esos manifestaciones o síntomas se van a presentar de manera muy importante. Van a ser tan notorios que a las personas que están alrededor de mí también se van a dar cuenta. Y por lo regular, cuando yo tengo un sentimiento o una emoción de tristeza, no siempre las personas que están alrededor de mí se dan cuenta.
puede ser una manifestación interna, que simplemente yo estoy muy triste y me dan ganas de llorar y lloro, termino de llorar, emocionalmente me siento mejor y eso disminuye. En el caso de un trastorno, por más que yo llore, por más que yo haga cosas, no me voy a sentir mejor, ¿sí? Insisto, es muy importante que entendamos que cuando una persona se deprime es que tiene un padecimiento, que tiene una enfermedad y que esa enfermedad se manifiesta de manera tan importante, tan impactante, tan exacerbada que genera cambios en ella y alrededor, o sea, las personas que están alrededor se dan cuenta. Entonces, estos cambios que yo les voy a comentar ahorita, o que yo les voy a platicar ahorita, se deben de presentar en ese periodo de 15 días y con mucha intensidad. El primero de los cambios es, mi apetito cambia. De repente me doy cuenta que si antes comúnmente yo, no sé, desayunaba lo que habitualmente desayunaba, ¿no? A lo mejor un huevito, frijolitos refritos y un pan o un bolillo y mi café, ¿no? Y con eso yo quedaba satisfecha. Ahora, o bien, o no me va a dar hambre, nada de hambre, y no desayuno completamente nada, ni como completamente nada. A lo mejor a media tarde me tomo un café con un pan y mi estómago queda completamente satisfecho. O bien cambia hacia el otro lado completamente. Me da tanta hambre que como y no me lleno, no termino de sentirme satisfecha con lo que estoy comiendo, ¿sí? Entonces, insisto, en esos 15 días mi apetito cambia drásticamente. O bien no comiendo, no dándome hambre, o comiendo de más, mucho de más, ¿sí? Eso claro que va a traer el siguiente cambio como consecuencia. Y ese cambio es el aumento o la disminución de peso de manera importante. Es decir, yo voy a aumentar o disminuir mi peso en 5%. Si yo peso, por ejemplo, 50 kilos, ¿no? Eso quiere decir que en estos 15 días yo perdí 5 kilos o aumenté 5 kilos. En estos 15 días nada más. Ya sea porque comí de más, en esta idea que les mencionaba atrás, o porque simplemente dejé de comer, ¿sí? Es importante recalcar, es la pérdida o el aumento de mi peso corporal en 5%. Entonces ustedes tendrían que calcular más o menos cuánto pesan y si esa pérdida de peso ha sido porque no he realizado ninguna otra actividad, es decir, no me puse a hacer ejercicio, no comencé a nadar, no comencé a salirme a caminar, ¿no? No hay otra causa aparte de mi sentimiento o de mi aumento o disminución en la ingesta de comida que esté generando ese cambio de peso tan notorio y tan importante. El otro cambio es cambios en el sueño. De repente yo puedo identificar que tengo una rutina para dormir. Es decir, me acuesto más o menos a la misma hora, a las 10 de la noche, 10:30 de la noche, y duermo en promedio, no sé, quizás 6 horas, 8 horas, es decir, a las 6 de la mañana, 7 de la mañana, mi cuerpo ya no aguanta más estar acostado o acostada, entonces me levanto y comienzo a hacer mi rutina, ¿no? En estos 15 días, mi sueño cambia drásticamente. Entonces, o bien me da mucho insomnio, es decir, me acuesto a la misma hora de siempre, pero no puedo conciliar el sueño. Y comienzo a dar vueltas en la cama, y comienzo a estar piense y piense cosas, y comienzo a no poder dormir, ¿no? A hacer cosas, contar borregos si quieren, ¿no? Pero todas esas estrategias no funcionan. Y entonces no me puedo dormir, no puedo conciliar el sueño. O bien hacia el otro extremo es tengo hipersomnia, me da muchísimo sueño, duermo toda la noche, pero además tengo que dormir en el día, me levanto muy tarde,
a mediodía me vuelvo a dormir, en la noche duermo, me acuesto más temprano y además es una sensación de no querer despertar, es una sensación de no querer levantarme, de no querer despertarme, de preferir estar dormida, ¿sí? Es importante aquí que identifiquemos que a veces en esta etapa de la vida, cuando somos personas mayores, a veces nuestro sueño cambia, pero eso no se puede convertir en un trastorno. ¿A qué me refiero cuando cambia? Identifiquemos que cuando teníamos una vida más activa, por ejemplo, cuando trabajábamos, si es que trabajábamos en un empleo formal, o si es que yo era ama de casa, cuando era ama de casa yo tenía una rutina de mi tiempo muy bien establecida y actividades que demandaban mucho física y a veces mentalmente de mí. Entonces eso me cansaba, eso me hacía sentir pues muy productiva o muy productivo, y llegaba la noche y yo caía como piedra, ¿no? O sea, terminaba tan cansado o tan cansada que llegaba el momento de dormir y yo me dormía, ¿no? Ahora, en este momento, en esta etapa de mi vida, yo no tengo la misma actividad, el mismo nivel de actividad que tenía antes. Ahora quizás ya no trabajo las mismas horas, ahora quizás ya no tengo que cocinar para tanta gente, ahora quizás ya no tengo que cuidar a nadie, ¿no? Y entonces esa disminución en la actividad hace que me canse menos. Por lo tanto, va a llegar el momento de dormirme en la noche y yo no voy a estar cansado o cansada y no voy a poder conciliar el sueño. Sin embargo, a lo mejor me duermo, si antes me dormía a las 10, me duermo a las 12 y duermo bien de corrido, es decir, mi sueño es reparador, descanso cuando me duermo y entonces me levanto a lo mejor un poco más tarde, a las 8, a las 9, a las 10 de la mañana y mi cuerpo funciona bien, ¿no? Cuando estamos hablando de un síntoma de la depresión, ahí sí estamos hablando de que mi sueño se altera drásticamente y en esos 15 días, ¿sí? Insisto, o me da muchísimo sueño que no me quiero levantar de la cama, es decir, prefiero seguir dormida, o bien no puedo conciliar el sueño en ningún momento de la noche y comienzo a dar vueltas en la cama, a pensar, a mi cerebro estar piense cosas, y obviamente no descanso. Y entonces mi sueño no es reparador, aunque duerma cachitos de media hora o de una hora, mi sueño no es reparador y eso me va a traer consecuencias al día siguiente cuando me levante. Me va a doler la cabeza, me voy a sentir enojada o irritado, voy a sentirme cansada o cansado, ¿no? El otro síntoma va a cambiar mi actividad, y mi cuerpo va a resentir esa actividad. Yo me voy a sentir o bien muy cansada o como si mi cuerpo fuera muchísimo más lento de lo que es o de lo que habitualmente es. Entonces me va a costar trabajo reaccionar a las cosas que antes hacía muy bien, ¿no? Por ejemplo, si yo me pongo a trapear, ahora me pongo a trapear y me va a cansar mucho. Me voy a sentir como aletargada, como incapaz de reaccionar, como si estuviera más lenta, si yo no pudiera reaccionar de manera rápida, como si todo el mundo, o todo lo que hay alrededor, de repente comenzara a sentirse más lento. O bien voy a sentir mucha agitación, o sea, me voy a sentir como muy intranquila todo el tiempo. Voy a estar tratando de hacer cosas, me voy a sentir como con mucha energía, pero no una energía para ponerme a activarme, ¿no? A ponerme a caminar o hacer muchas cosas, ¿no? Acá voy a sentirme como desesperada. Esa agitación me va a hacer sentir incómoda, me va a hacer sentir que no puedo hacer nada y sentirme bien con lo que hago, ¿sí? Entonces, este otro síntoma es que mi actividad psicomotora cambia, o bien con mucha agitación, o bien con un enlentecimiento de mis actividades cotidianas.
El otro síntoma es que yo me siento muy fatigada, me siento muy cansada, siento que me falta la energía, siento que las cosas que antes hacía y me hacían sentir bien, a las que les dedicaba tiempo, por ejemplo, no sé, de repente a lo mejor comencé a pintar, comencé a bordar, comencé a ver una novela, a escuchar un programa de radio, una actividad que antes me hacía sentir muy a gusto, ahora ya no me da la misma satisfacción y ya no tengo las mismas ganas de realizarla. Ya me da flojera caminar, ir a caminar, me da flojera comenzar a bordar, no quiero, me siento cansada, me siento muy, muy, muy fatigada. Recuerden que esto es en un periodo, así de manera drástica el cambio, en un periodo de 15 días. Tengo sentimientos de... comienzo a pensar que lo que yo hago no sirve, que las cosas que yo hago, pienso, ya no tienen el mismo valor que tenían antes, ni para mí, ni para las personas que están alrededor. Entonces tengo sentimientos de devaluación, siento que como persona ya no tengo nada que aportar, es decir, mi cerebro comienza a tener sentimientos en los que yo comienzo a pensar que yo ya no valgo, que la vida de los demás sería mejor si yo ya no estoy, que si antes, por ejemplo, a las personas les gustaba mucho que yo les cocinara tal comida, un mole, ¿no? Por ejemplo, ahora siento que ya no les va a gustar ese mole, que ya no tiene ni sentido prepararlo, que es mejor que alguien más lo haga, ¿no? O bien comienzo a tener sentimientos de culpa, comienzo a sentirme culpable de todo lo que hago, de las cosas que hago, que hacía antes cotidianamente y que siento que le van a comenzar que las demás personas van a sentir que yo lo hago mal o que no tiene sentido que lo haga, ¿sí? Además, otro de los síntomas que hay es yo tengo dificultad para tomar decisiones y para concentrarme insisto, en estos 15 días. Y ese cambio es muy drástico. De repente, 3, 4 días antes, yo seguía haciendo mi vida rutinaria, ¿no? Era capaz de manejar mi dinero muy bien, de administrar mi hogar muy bien, de administrar mi trabajo muy bien, si es que sigo trabajando. Y de repente ya no me puedo concentrar en esa actividad que realizaba. Ya no puedo, y comienzan a pasarme ciertos incidentes que me dan cuenta en que yo ya no pongo la misma atención o que yo ya no puedo focalizar mi pensamiento, lo que estoy haciendo en algo, en esa actividad. A veces, con mi proceso de envejecimiento esperado, normal, a veces se me comienzan a olvidar las cosas. Pero esos olvidos no son tan repentinos, no son solo en esos 15 días y no cambian, digamos, de manera drástica mi vida cotidiana, ¿no? Se me pueden olvidar, no sé, por ejemplo, dónde están las llaves. A todo mundo se nos olvida dónde dejamos las llaves, más de una vez. Pero luego me acuerdo, a lo mejor luego estoy pensando en otra cosa y de repente se viene así de, sí, las llaves las dejé en tal lado. Esos olvidos son normales, son esperados, ¿sí? Acá, cuando yo comienzo a tener dificultades de concentrarme, tener dificultades para tomar decisiones, ese cambio es muy drástico, ¿no? De repente me dicen, no sé, ¿quieres ir al doctor, no? ¿Quieres ir al médico? Y yo no soy capaz de tomar la decisión. Yo digo, pues no sé, me da igual, como ustedes quieran, no pasa nada si no voy. O sea, no puedo tomar decisiones, ¿sí? Y otro síntoma importante es, yo comienzo a pensar en la muerte. Yo comienzo a tener ideas de la muerte. Yo siempre les digo que si Dios cumpliera caprichos, todos nos hubiéramos muerto ya. Porque más de alguna vez en la vida hemos dicho,
que ya no queremos vivir, ¿no? Cuando las situaciones se ponen adversas o cuando las cosas se ponen complicadas, pues yo digo, ya estuvo, bueno, ya no quiero vivir, ¿no? Ya es mejor morirme. Pero eso es muy diferente a comenzar a pensar en la muerte como algo que yo deseo, en realidad, o sea, de verdad quisiera ya no estar. En realidad sí comienzo a sentir que mi vida ya no tiene sentido y que le hago un favor a los que están alrededor si yo ya no estoy. Si yo comienzo a pensar esas ideas, pero con mucha profundidad y con mucho sentimiento, y a lo mejor incluso comienzo a pensar cómo irme. A lo mejor incluso comienzo a idear un plan, a decir, bueno, si me tomo tantas pastillas, bueno, si a lo mejor en una avenida transitada yo me aviento y los coches me machucan, ahí es cuando eso se convierte en un plan o en una ideación, ¿no? Ahí es cuando debo de comenzar a preocuparme. Cuando yo digo, ay, ya sería mejor morirme, ¿no? Así, pero como algo que digo a veces muy recurrentemente o a veces incluso sin querer decirlo, ahí no tiene tanta importancia. Acá es significativo esos pensamientos recurrentes de la muerte o de un suicidio, cuando en realidad comienzo a verlo como una opción. Comienzo a sentir que sí soy capaz de hacerlo y que necesito comenzar a pensar en un plan para hacerlo, ¿sí? Es importante decirles que entonces de todos estos síntomas que yo les mencioné, deben de estar presentes por lo menos 5 de los que les mencioné, deben de estar presentes en este periodo de 15 días, ¿sí? Si en estos 15 días yo sentí 5 de esas cosas que les acabo de mencionar, entonces puede ser que sí tenga un trastorno depresivo. Si después de esos 15 días pasan esos síntomas, no pasó nada a mi alrededor, simplemente me sentí mejor, simplemente ya dejé de pensar en quererme morir, simplemente ya el sueño se regularizó, mi apetito se regularizó y ya no pasa nada, yo puedo pensar que no pasa nada, ¿no? Yo puedo decir, pues sí, me sentía mal, hace 15 días me sentía mal, pero ya me siento bien. Es importante identificar que estos, como sube y bajas emocionales, ¿no? Es decir, estos 15 días me sentí así, de manera tan exacerbada, esa tristeza, esos sentimientos de minusvalía, de quererme morir, y de repente me siento bien, y luego en un tiempo más adelante vuelvo a sentir esos síntomas. Eso me está hablando ya de un trastorno depresivo, digamos, recurrente, ¿no? Que sigue pasando y que sigue pasando. Y eso es indicador de otro trastorno del estado de ánimo. Entonces es importante ponerle atención. En la primera vez que yo comienzo a sentirme mal, la primera vez que yo comienzo a sentir esta serie de síntomas, es importante que yo acuda con un especialista a recibir atención psicológica. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a trabajar lo que está generándome este estado de ánimo y a que ya no se vuelva a presentar más adelante. Si yo no le hago caso y eso pasa, y lo dejo pasar, y luego vuelve y lo vuelvo a dejar pasar, y luego vuelve otra vez y lo vuelvo a dejar pasar, cada vez que vuelva va a volver con mayor intensidad. Y va a llegar un momento en que esos sentimientos se instalen en mí, se queden en mí, y puedo vivir en esa condición por muchos años, 2 años por lo menos. Y ahí es donde ahora sí necesitamos atención de otro tipo, psiquiátrica quizás, es decir, tomar medicamento para que mi estado de ánimo mejore. Entonces es importante que entendamos esto. A la primera que yo sienta mal, a la primera que yo sienta esta serie de síntomas en estos 15 días y que ese cambio sea tan drástico que modifique mi condición de vida diaria. Bueno, ahora voy a dar paso a darles algunas recomendaciones, ¿sí? Es importante, como les mencionaba ahorita,
que en el momento en el que yo sienta que algunos de estos síntomas que les describí están presentes, necesito acudir a buscar ayuda con un profesional de la salud mental, que en este caso puede ser un psicólogo o psicóloga de preferencia, que tenga experiencia con personas mayores, o también puedo acudir con un psiquiatra. Hay una diferencia ahí importante que ahorita voy a tratar de explicarles de manera muy breve, ¿no?, entre la atención psiquiátrica y la atención psicológica. Si yo voy con un psiquiatra a atención psiquiátrica, la psiquiatría lo que piensa, el psiquiatra o la psiquiatra es un médico de formación, estudió medicina y luego se especializó en las enfermedades mentales. Por lo tanto, solamente está viendo la parte de la enfermedad, pensando en que a lo mejor a mi cerebro le hace falta secretar alguna sustancia, y que con un medicamento eso va a mejorar, ¿no? Eso ayuda, claro que ayuda cuando nuestros problemas de depresión son ya muy importantes, o cuando no puedo hacer otra cosa para mejorar mi estado de ánimo. Si yo voy con el psicólogo o psicóloga, él o ella estudió psicología de base, y lo que hace es trabajar con las emociones, ayudarme como a reeducar mis emociones, ayudarme a cómo expresarlas, ayudarme a identificar ese problema que está siendo el origen del padecimiento. Y entonces, por lo tanto, yo tendré que ir a terapia o a psicoterapia con ese psicólogo o psicóloga, donde una vez a la semana, quizás, yo voy a ir y voy a platicar ese problema que me está generando ese estado de ánimo. Con el psicólogo o psicóloga yo no voy a consumir medicamento. Con ellas y con ellos lo que voy a hacer es, insisto, trabajar con mis emociones, platicar mis emociones, platicar mis problemas, y eso ayudarme a buscar una alternativa nueva que ya no me genere ese sentimiento, o que ya no me genere esa tristeza tan profunda, ese estado de ánimo deprimido, ¿sí? Entonces es importante que yo vaya con un profesional de la salud, de preferencia que tenga experiencia con personas mayores, porque si por ejemplo yo voy con mi médico general, ¿no?, y mi médico general me dice, yo le digo, es que no tengo hambre, he bajado mucho de peso, sin hacer ejercicio ni cambiar mi dieta, comienzo a sentir que ya no tengo ganas de hacer nada, me siento muy triste, tengo crisis de llanto incontrolables, o sea, comienzo a llorar y a llorar y a llorar sin poder controlarme, y entonces automáticamente el médico va a decir, usted está deprimida, ¿no? Cuidado con eso. Para que alguien pueda decirme que yo estoy deprimida o deprimido, necesita hacer un diagnóstico, necesita preguntarme cosas, necesita preguntarme si he perdido algún familiar, si he tenido algún problema importante en los últimos tiempos, necesita explorar cada uno de estos síntomas que les acabo de decir, o incluso puede aplicarme un cuestionario o un instrumento psicológico, le llamamos nosotros, que es una serie de preguntas que me ayuda a identificar en qué intensidad yo he sentido estos síntomas en los últimos 15 días. Pero si es una persona que no está familiarizada con el problema, en el primer momento en el que yo le diga, me siento triste, siento que no puedo parar de llorar, siento que mi vida ya no tiene valor o sentido, luego me va a decir, usted está deprimida. Debemos de tener mucho cuidado con eso. No, las personas no se deprimen nada más porque sí. Las personas, no todas las personas están deprimidas. De hecho, se habla que en el caso de las personas mayores representa el 5% de las personas mayores que tienen depresión. Es un porcentaje pequeño si lo pensamos en esta idea como generalizada que se tiene de que todas las personas cuando son mayores están tristes. No es cierto. No todas las personas mayores cuando envejecen entristecen y se sienten deprimidos. Eso no es normal.
Si yo estoy sintiendo eso, necesito recibir atención psicológica, necesito recibir un diagnóstico adecuado de que es depresión, y eso lo puede hacer un psicólogo o psicóloga clínicos o un psiquiatra, e insisto, de preferencia que tengan experiencia en trabajar con personas mayores. Sí, algunas ideas que me pueden ayudar a prevenir que esa situación pase, ¿sí? Yo debo de ser consciente que hay algunos sucesos o algunas situaciones que claro que me pueden generar un estado de ánimo deprimido. Por ejemplo, perder a mi pareja, por ejemplo, tener problemas económicos, tener alguna pérdida importante, ¿no? A lo mejor perdí mi casa, perdí mi trabajo, me robaron mi coche, no sé, o sea, alguna pérdida importante de alguna persona o alguna relación o algún objeto que yo apreciaba mucho, a lo mejor la pérdida de mi mascota también, ¿no? Eso sí me puede generar un estado de ánimo deprimido, pero insisto, en ese caso yo sé que es por eso. Yo sé que es porque perdí a mi familiar, sé que es porque perdí a mi mascota, sé que es porque me robaron, y eso me está generando ese estado de ánimo deprimido. Cuando yo procese ese duelo, cuando yo me sienta ya mejor con el paso del tiempo, esos sentimientos van a desaparecer. Cuando yo tengo una depresión, yo no sé por qué me siento triste. De repente llegó la tristeza y me invadió, llegó las crisis de llanto y me invadieron, y yo no tengo una causa que me esté generando ese estado de ánimo. Es en ese momento, a eso nosotros le llamamos factores de riesgo, ¿no? Las pérdidas, eso puede detonar un estado de ánimo deprimido. ¿Cómo puedo protegerme? ¿Qué cosas puedo hacer para prevenir que esto me pase? Primero, tener una actividad que hacer cotidianamente. Buscarme algo que a mí me guste, que a mí me haga sentir bien, que a mí me haga sentir satisfecho, satisfecha, activo, activa, ¿no? Puedo a lo mejor salirme a hacer ejercicio, a caminar, puedo meterme a clases de baile, puedo meterme a clases de pintura, puedo, no sé, a lo mejor irme a jugar fútbol con mis amigos, puedo buscar una actividad que hacer con mi tiempo libre, pero que me haga sentir bien, que me haga sentir activa, con una actitud propositiva, y eso me va a ayudar a que si llegan esos sentimientos de tristeza, o que si perdí a algún familiar, este estado de ánimo optimista, digamos, me ayude a amortiguar la pérdida, a así sentir tristeza, pero no una tristeza tan profunda. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Buscar ampliar mi red de apoyo. Por lo regular obtenemos en esta etapa de la vida, por lo regular el apoyo lo obtenemos de nuestra familia, de mis hijos concretamente, de mis hijas, a lo mejor de mis nietos, mis nietas, mis nueras, mis yernos. Necesitamos ampliar esa red de apoyo, necesitamos tener otras personas aparte de mi familia con quien platicar, con quien desahogarme, a quien contarle mis emociones, mis tristezas, mis preocupaciones. Cuando yo hago esto, cuando yo platico con una amiga o con un amigo, eso me ayuda a desahogarme, y el desahogarme me ayuda a que esos problemas o ese estrés, esa angustia, esa ansiedad no se acumule de manera tal que en algún momento ya sea insoportable, ¿sí? Entonces, tener una amiga o un amigo, no necesitamos tener muchos, ¿no? O muchas. Con que yo tenga una persona, 2 personas más, aparte de mi familia, con quien platicar, con eso es más que suficiente. Y es, muy importante poner énfasis que necesita ser alguien fuera de mi familia, porque a lo mejor mis problemas son generados por mi relación con mi familia. Y entonces yo no puedo decirle a mi hija o a mi hijo, ay, ¿sabes qué? Me siento mal porque te estás pasando de la raya, ¿no? Porque me regañaste, o porque me hiciste sentir mal, o porque lo que dijiste el otro día. No me voy a poder quejar de él o de ella, con él o con ella misma. Entonces necesito tener otra fuente, otras personas con quienes platicar, que me ayuden a
soportar ese problema, ¿no? O aguantar un poco más esa sensación de que eso me está generando problemas, ¿sí? Igual salirse con las vecinas, platicar con las vecinas, los vecinos. A lo mejor a ellos sí no les voy a platicar mis problemas, ¿no? Pero el hecho de que yo salga y platique con las vecinas me distrae, me relaja, me hace sentir que tengo una relación cordial con los que están alrededor de mí, y eso también me va a ayudar a amortiguar. Realizar ejercicio, como les decía, lo ideal sería que pudieran caminar con todas las precauciones debidas, ¿no? De no tropezarme, de que no sea en un espacio donde haya muchos coches y yo pueda sufrir algún accidente. De preferencia en un lugar que esté planito, ¿no? Con unos tenis adecuados para no caerme, no esguinzarme un pie, no generar pues ningún accidente, ¿sí? Caminar 30 minutos diarios, pero mi caminata tiene que ser una caminata que me demande esfuerzo, ¿sí? Que yo me agite, que yo sienta que me estoy cansando. Si me salgo a caminar y puedo caminar e ir platicando, esa caminata no va a tener el mismo efecto. ¿Por qué? Porque cuando yo camino y me agito, mi corazón comienza a bombear la sangre más rápido. Y entonces en la medida en la que comienza a bombear la sangre más rápido, obviamente mi sistema circulatorio comienza a funcionar de una mejor manera, pero eso hace que llegue más oxígeno a mi cerebro. Mi cerebro se oxigena más. Entre más demandante es la actividad física que yo desarrolle, mi cerebro recibe más oxígeno. Y eso me ayuda a tener una mejor memoria, una mejor atención, a que se me olviden menos las cosas, a estar en un estado mental más óptimo, ¿sí? O mejor. Lo ideal es que, insisto, caminen 30 minutos cada tercer día o de preferencia diario, y también recomendarles que hagan ejercicios de estiramiento o de ser posible, si nos sentamos por ejemplo en una silla y nos hacemos unas como pulseritas con peso que ponemos en nuestros tobillos y comenzamos a hacer flexiones, es decir, a subir y bajar las piernas, los pies con ese peso, eso me va a ayudar a tener tono muscular. Y tener tono muscular en mis piernas o en mis brazos lo que hace es ayudarme a prevenir caídas. Y eso mejora mi estado de salud, porque entonces yo voy a tener un mejor equilibrio, yo voy a tener mejores condiciones, ¿sí? Además, el ejercicio me genera endorfinas. Las endorfinas me hacen sentir feliz, me hacen sentir activa, me hacen sentir que la vida tiene importancia de nuevo. Entonces, entre más ejercicio yo realice, más feliz me voy a sentir. Y por lo tanto eso va a amortiguar que cualquier problema que yo tenga o circunstancia que sienta que no puedo manejar, eso lo va a amortiguar, ¿sí? Va a ser un factor protector. Y el manejo adecuado de mi tiempo libre. Yo necesito tener un plan para saber qué hacer con mi tiempo libre. Necesito planear mis actividades. A veces pensamos que el tiempo libre es como, ay, voy a tener tiempo de ver la tele todo el día. Voy a tener tiempo de dormir, ¿no? De descansar mucho tiempo. Y a lo mejor es cierto los primeros días. Pero después mi cuerpo, mi mente comienza a demandarme una rutina. Tener algo que hacer sistemáticamente. Entonces, si yo planeo mi tiempo libre, a lo mejor digo, ok, de toda la semana, de todas las tardes, los lunes voy a ver mi novela. Los martes voy a ir a mi clase de pintura o a mi clase de tal cosa o voy a salirme a caminar. Los miércoles voy a... ¿sí? Entonces, en la medida en la que yo tenga todo mi tiempo con una actividad asignada, yo voy a tener menos tiempo de sentirme triste. Voy a tener menos tiempo de darle oportunidad a que lleguen esos pensamientos de que yo ya no valgo, de que no tiene sentido vivir, si yo tengo una actividad de manera cotidiana, ¿sí? Y bueno, esos son algunos factores que nosotros consideramos como protectores. Es muy importante decirles que ahorita por la pandemia
yo puedo sentirme triste, yo puedo sentirme angustiada, más por toda la información que está dándose en la televisión, en las redes, entre las personas, ¿no? Del riesgo de contagiarnos, de cuántas personas se han muerto por COVID, de lo que le pasa a las personas que les da COVID, que si les hacen tal o cual cosa en el hospital, y eso me va generando angustia porque me siento susceptible, como persona mayor me siento susceptible a enfermarme, a contagiarme, y eso es, digamos, esperado en el sentido en el que hay una causa que me está generando ese malestar. Si yo hago esto que les acabo de mencionar ahorita, si yo hago actividad física, si yo tengo una red de apoyo, si yo tengo actividades ya programadas, eso va a hacer que mi estado de ánimo esté mejor, y ante esta angustia que me puede estar generando el COVID o el sentirme triste por todo lo que estamos viviendo, ese estado de ánimo que yo voy a generar como para sentirme bien, va a protegerme, va a amortiguar esa tristeza o esa ansiedad. Pero es importante que ustedes sepan que ahorita por la pandemia puedo sentirme triste, puedo sentirme angustiada, y eso es digamos, es esperado o es normal en el sentido en el que estamos en una situación extraordinaria, y eso está generándonos una angustia, ¿no? Yo me siento angustiada porque puedo enfermarme, yo me siento en riesgo, ¿sí? Además, estar encerrados en la casa, no tener contacto ya a veces ni con mi familia, ni con la señora de la tienda de la esquina con la que antes iba y platicaba, ni ver a mis nietos o nietas, ni ver a mis compañeros del fútbol o de la actividad que yo realizaba. El aislamiento está generando un impacto emocional muy importante, no solo en las personas mayores, en todas las personas nos está impactando. El aislamiento lo que nos está haciendo sentir es la falta de tener interacción con las demás personas, nos hace sentir tristeza, nos hace sentir angustia, incluso nos puede generar también crisis de llanto, nos puede generar la manifestación de alguno de estos síntomas que les acabo de mencionar hace rato, pero tenemos una causa que lo está originando y es el coronavirus, ¿sí? Es importante que ustedes entiendan que si bien es una situación esperada, ¿no?, que el confinamiento nos está generando el sentirnos emocionalmente no tan bien, o sentirnos angustiados, tristes, también es importante que sepan que eso va a pasar. O sea, cuando la pandemia termine, eso tiene que pasar. Pero entre mejor estado de ánimo yo tenga, es decir, entre más ejercicio haga, entre mejor me alimente también, entre quizás no puedo tener contacto con las personas, pero sí puedo llamarles, sí puedo a lo mejor hacer una videollamada y platicar por una videollamada, puedo hablarles a mis nietos, puedo escribirles una cartita a mis nietas, a mis nietos, a mis hijos, y el escribir lo que estoy sintiendo me va a ayudar a amortiguar esa tristeza, me va a ayudar a externar el por qué estoy triste, y eso emocionalmente va a disminuir mi sensación de malestar, ¿sí? Entonces hay cosas que podemos hacer para hacerle frente a esta situación ahorita de la pandemia. Lo que es importante es que ustedes identifiquen si la pandemia nos está generando el aislamiento, el no tener contacto con otras personas, nos está generando malestares psicológicos, está generando que yo me sienta triste, que me sienta angustiada, que me sienta preocupada, y eso es esperado. No está bien, claro, porque tenemos una situación extraordinaria, ¿no? Pero en la medida en la que yo haga estas cosas que les acabo de mencionar respecto a mi cuidado personal, eso va a hacer que yo tenga mejores condiciones para hacerle frente a la pandemia, ¿sí? Es importante que también entiendan que cuando yo me siento triste o me siento mal, tengo que externarlo. Hablarlo me produce automáticamente el sentirme aliviada.
Si a lo mejor no puedo hablarlo con la persona que sí tengo al lado en mi casa, mi hijo, mi hija, mi pareja, pues entonces puedo escribirlo, puedo hacer una carta, puedo comenzar a escribir un diario, donde en ese diario voy a narrar cómo ese día me sentí. Hoy me sentí triste, hoy sentí que me quería morir, hoy me sentí alegre, ¿no? Hoy hice tal cosa, hoy regué mis plantas. Por ejemplo, tener un jardín ahorita ayuda, porque es tener una actividad en la que yo le voy a destinar tiempo, esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, buscar tener una actividad nos ayuda ahorita a amortiguar ese proceso de la pandemia, ¿no? Hay que, por ejemplo, hay otra estrategia que ha funcionado mucho, y es tener como una especie de buzón o un tarro, un frasco en el que yo voy a escribir una emoción positiva o voy a escribir un mensaje positivo, ¿no? Y entonces voy a llenar ese tarrón, ese frasco de puros mensajes positivos. Y entonces voy a ir sacando uno por día, ¿no? Y entonces me voy a levantar, me voy a desayunar, voy a alistarme y saco ese mensaje positivo, y ese mensaje positivo va a ser lo que en ese día va a guiar mi día, ¿no? Ese va a ser el propósito de mi día, ¿no? A lo mejor puedo decir, hoy mi propósito es mejorar las relaciones con las personas de mi alrededor. Bueno, pues a lo mejor tengo a alguien a quien no le he llamado en meses o en años, y ese día pues puedo llamarle, ¿no? Y simplemente preguntarle, decir, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Hoy me acordé de ti y quería saber cómo estás, ¿no? Y eso me va a ayudar a sentir que estoy estrechando mis relaciones con los demás, ¿no? Y eso me va a hacer sentir mejor. O a lo mejor la actividad que voy a realizar ese día es, no sé que a mis nietos o a mis hijos les encanta el pie de queso que hago, que me queda súper rico, ¿no? Y no los estoy viendo por este asunto de la pandemia, pero a lo mejor les puedo preparar el pie y dejárselos en la puerta y que vengan por él, ¿no? Y es una manera en la que ellos van a sentir que yo me estoy preocupando por ellos, ¿sí? Entonces hay cosas que podemos comenzar a hacer que me van a ayudar un poco a amortiguar lo que en este momento está generando la pandemia. Algunas otras recomendaciones también para sus familiares, si es que ustedes pueden compartir esto con sus familiares, hay que platicar constantemente por teléfono. Y como les decía, a lo mejor puedo hacer una videollamada, a lo mejor puedo simplemente hacer una llamada telefónica o escribir una cartita, si sé utilizar dispositivos electrónicos, puedo escribir un correo electrónico o pedirle a mis nietos y mis nietas que me ayuden a escribir esos correos electrónicos para preguntarle a las otras personas con las que a lo mejor mi familia, amigos que tengo mucho que no veo, cómo están, cómo se sienten, ¿sí? Preguntar por el estado de ánimo, tanto a las personas que están a mi alrededor como a las personas con las que no he tenido tanto contacto, o bien que mis familiares estén al pendiente de mí preguntándome cómo me siento del estado de ánimo, ¿no? Que me echen una llamadita y que me pregunten cómo me siento hoy, si estoy triste, si estoy contenta, si me siento activa, si no tengo ganas de comer hoy, que estén de alguna manera al pendiente de mi estado de ánimo. Tener una alimentación balanceada, dormir bien, dormir las horas suficientes para que mi sueño sea reparador, eso me va a ayudar muchísimo a que mi cerebro esté en muy buenas condiciones para hacerle frente a esto. Y por último, informarme solamente en fuentes confiables. No tengo que estar preocupándome por toda la información, toda la información que me llega del COVID. Hay que buscar fuentes oficiales que no sean alarmistas, que no me preocupen de más, ¿no? Lo que yo necesito saber es cuáles son los síntomas, cómo han ido aumentando los casos,
qué municipios o ciudades tienen más casos, porque entonces ese es un posible mayor o menor riesgo, y qué hacer si yo comienzo a sentirme mal. Es lo único que necesito saber. Todo lo demás que es alarmista me genera angustia, me genera estrés, me genera ansiedad, y no necesito eso, ¿sí? Entonces, pues bueno, eso sería todo. Insisto en recomendarles, tener tristeza es esperado o es normal, pero que esa tristeza me invada de tal manera que yo ya no pueda hacer lo que cotidianamente hacía, ahí sí es una depresión y ahí sí necesito ayuda profesional. Pues no me resta más que agradecerles mucho su participación. Gracias por participar en este taller de técnicas básicas para favorecer la salud física y emocional del adulto mayor. A mí me parece una excelente oportunidad para que ustedes puedan aprender cómo cuidarse, cómo vivir una vejez más activa, una mejor vejez con mejor calidad de vida. Y pues bueno, agradecer mucho la invitación a Fátima para poder compartir esta información con ustedes. Esperemos que sea de su agrado, que sea comprensible, que a lo mejor les surgieron muchas dudas y que esas dudas se hayan podido contestar poco a poco a lo largo del video. Y no me resta más que invitarles y decirles que envejecer es una experiencia que muy pocas personas tienen esa dicha, y que hay que aprovecharla, que hay que sentirse orgullosas y orgullosos de envejecer de una manera positiva. Ser una persona mayor es ser una persona que tiene mucha experiencia, y que esa experiencia y esa sabiduría la necesitamos los que estamos caminando hacia ese momento, ¿no? Hacia el momento en el que comenzamos a envejecer también nosotros. Entonces, pues muchas gracias, y pues quedo a sus órdenes para cualquier otra duda o comentario. Y bueno, ¿qué tal les pareció este tema? La verdad que es muy interesante, ¿verdad? Pues yo creo que siempre es necesario anotar algunas recomendaciones, algunos tips que por ahí la psicóloga pues nos hizo favor de compartirnos para hacer en nuestro hogar. La verdad que sí son muy necesarios para que todos pues nos sintamos más cómodos con nosotros mismos. Y bueno, también recordarles a todos ustedes que para el siguiente taller es el físico. Entonces vamos a utilizar algunos materiales que bueno, vamos a recordar ahorita. Que bueno, vamos a ocupar una muñequita o algún peluche, algún muñeco que tengamos nosotros o nuestros nietos, nuestros hijos, o a alguien que conozcamos que nos pueda prestar algún peluchito, algún muñeco o muñeca. También vamos a ocupar algún tapete o alguna cobija para podernos apoyar o sentarnos en el piso. Si no podemos, no se preocupen, también podemos hacer los ejercicios en nuestra cama o en algún sillón o sofá que sea pues de nuestra comodidad. También vamos a ocupar solamente una hoja, ya sea de libreta, una hoja blanca, la que ustedes tengan en su hogar, y un lapicero o un lápiz o colores. Lo que ustedes tengan ahí en casa es bueno, solamente para realizar un pequeño dibujo. Y bueno, esos son los materiales que vamos a ocupar para la próxima sesión con el taller físico. Y bueno, también recordarles que para este taller es necesario tener una ropa cómoda, traerla, algún pants y también algunos tenis o algunos zapatos que sean de su comodidad, para bueno, así también nosotros poder relajarnos más y hacer los ejercicios con mayor comodidad. Y bueno, por otro lado, también recordarles en estar siempre tomándonos fotos para cada actividad, o cuando estemos haciendo alguna actividad, algún ejercicio o estemos viendo el video, tomarnos la foto o pedirle a alguno de nuestros familiares que nos apoyen en tomarla, para después de ver el video subir las fotos por el grupo de WhatsApp y así poder ver que todos estamos realizando nuestras actividades. Y bueno, espero que nos veamos el siguiente martes con toda la actitud, así como la de hoy. Que bueno, disfrutemos de este jueves y de nuestro fin de semana con nuestros familiares o con nosotros mismos. Disfrutarnos cada momento que estemos nosotros viviendo, ya sea con alguien más y con nosotros mismos. Y bueno, damos por finalizada esta sesión del día de hoy.
Que tengan un muy buen día, muchas gracias y nos vemos hasta el martes. Adiós.